El vínculo entre el fútbol mexicano y el español ha existido por bastante tiempo, incluso con los jugadores mismos. Desde 1933, cuando José Ramón Sauto fue el primer jugador nacido en México que jugó en el Real Madrid, hasta el día de hoy, que tenemos el capitán del equipo mexicano, de la selección mexicana, Andrés Guardado en el Betis, y también Jesús Manuel Corona, Tegatito, con el Sevilla. Pero ahora las relaciones van más allá. Los dueños de los clubes en Liga MX están dejando sentir su influencia, en particular nuestro próximo ponente, Alejandro Irarrágorri, quien ha traído el grupo Legui a Europa. Ellos son dueños de 3 equipos en México y ahora están a cargo del Sporting de Gijón también. Y Alejandro cree que la estructura de multiequipos es el futuro del fútbol. Esta sesión se presenta en colaboración con Sen Ferrero. Entonces, please welcome our speakers. Por favor, démosles la bienvenida a nuestros ponentes. Al accionista mayoritario del Sporting de Gijón, Alejandro Irarrágorri, hablando con socio en Sen Ferrero y sus asociados, Julio Sen. Todo ahí, yo acá. Muchas gracias, Julio. Te paso la palabra. Muchas gracias, David. Pues un placer estar aquí con vosotros y hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Alejandro Irarrágorri, presidente del Grupo Orlegui, y además es gran conocedor de la Liga Española, os lo puedo decir de primera mano, y sobre todo lo más importante es que su grupo acaba de adquirir el Sporting de Gijón y era una gran oportunidad de tenerte a ti aquí con nosotros para disfrutar un poco de ese multigrupo que tiene Orlegui y la importancia y el conocimiento que estáis demostrando en los últimos años. Yo quería empezar con una pregunta que primero es una introducción, que Grupo Orlegui es propietario de 2 clubes en México y después de 70 años de sequía, uno de los clubes que tenéis en vuestra cartera, que es el Atlas, logra un bicampeonato. Santos es un club que también ha tenido mucha fortuna a nivel deportivo. Algo tendrá que ver la gestión del Grupo Orlegui y ahí quería empezar un poco a comentar contigo esta situación. Mi querido Julio, es un placer estar aquí con todos ustedes y probablemente una de las únicas veces que puedo platicar contigo sin preocuparme por el reloj, porque esta vez no me cobrarás honorarios, que lo hacen bastante bien. Somos caros, pero buenos, como que diríamos, ¿no? Sí, claro, pero bueno, hay que entender que hoy el reloj no cuenta, por lo menos no en las finanzas. Y bueno, mira, yo creo que nosotros hemos iniciado esta aventura de gestionar con una gran responsabilidad estos activos, que es verdad que hoy tienen un dueño y creo que cada día es más importante que tengan un dueño, pero que de fondo tienen una gran pertenencia con la afición, que es la que deposita el valor más grande en ellos y que es estas emociones, ilusiones que depositan. Y creo que el modelo de gestión que nosotros hemos propuesto y del cual hemos venido creciendo y aprendiendo todos los días en base a prueba y error y luego de vez en cuando también algunos aciertos, es que verdaderamente estamos enfocados en el proceso. Nos enfocamos no necesariamente en los resultados. Es verdad que siempre queremos ganar, es verdad que todos soñamos con ser campeones, pero no es ahí donde está nuestra obsesión. Estamos obsesionados con el proceso. Y en ese sentido nos enfocamos a generar infraestructura, que en el mundo del deporte de hoy es fundamental para el desarrollo a plenitud y sacar el máximo potencial de un equipo, para generar estructura, una estructura clara, organizada, que pueda enfrentar los grandes retos de competencia que tiene el deporte con sus rivales comunes, dentro y fuera de la cancha, pero también el deporte hoy como parte de una industria de entretenimiento a nivel global. Y luego también muy enfocados a las mejores prácticas y a la generación de procesos. Y en esa ecuación lo que creo que hemos buscado lograr es éxito deportivo, buscar también rentabilidad. Nosotros no percibimos que sea viable hoy operar con clubes que no son rentables y creo que mientras se genera un flujo suficiente, bien administrados los recursos, tienes la posibilidad de ser rentable y poder también generar crecimiento sostenido 360 grados, es decir, hacia el club, pero también a la comunidad en la que participamos. Y este valor no nada más es valor monetario, sino también un valor emocional, que creo que es una responsabilidad muy relevante que los clubes tienen, que han tenido siempre y que hoy tienen de cara al futuro. Alejandro, una pregunta. ¿Cuál es el reto que supone para vosotros como Grupo Orlegui dar un salto en el charco y adquirir mayoritariamente un club como el Sporting de Gijón, un club histórico en España
y que también cambia mucho, digamos, las formas de funcionamiento, o puede ser que haya diferentes formas de funcionamiento, que después lo comentaremos, entre el fútbol mexicano y el fútbol español, porque el Sporting es un gran club. Sin lugar a dudas, es un reto muy relevante para el cual hemos venido trabajando y nos hemos venido preparando. En el camino nosotros hemos tenido la responsabilidad de gestión de otros clubes, incluso en otros deportes que son importantes en México y en el continente americano, el tema de béisbol, por ejemplo, y hemos ido también aprendiendo y asesorando a otros clubes en las distintas áreas que consideramos estratégicas, tanto deportivas como comerciales y financieras. Y tú sabes bien que llevamos mucho tiempo establecidos en Europa, en particular en España. Nosotros hemos visto la evolución del fútbol español desde el 2015 con muy buenos ojos. Creo que hay que recordar la historia de dónde estaba este fútbol previo al 2015 y dónde está hoy y hacia dónde puede ir. Y son solo 7 años de ese gran cambio que hubo y de una gestión enfocada, por supuesto que a los valores del fútbol, pero también a generar valor, como te hablaba hace unos momentos. Entonces, el reto es grande, hay retos culturales importantes, pero hemos construido una organización multicultural y claro que somos una empresa de origen mexicana, hoy establecida en Europa, tenemos oficinas en Bilbao, con operación en Bilbao para atender no nada más los negocios de fútbol, sino los negocios laterales que tenemos en el grupo. Y obviamente el reto es importante. Y sobre el Sporting, cuando uno es paciente, no tuvimos nunca prisa, y te consta que vimos distintas oportunidades, incluso en la Liga Premier en algún momento, y en el caso de la Liga Española teníamos que ser muy prudentes y muy conscientes de la solera que teníamos que encontrar en este club y la oportunidad de transformar, porque creo que es ahí donde nosotros tenemos una verdadera fortaleza en el grupo de un equipo que se encuentra, por ejemplo, en la situación que hoy está Sporting, con temas de necesidades de infraestructura, de evolución, en un equipo que pienso que no debiera, ni nunca debió, ni debiera de estar en la división que se encuentra, que es una división muy competitiva y muy importante, pero creo que el Sporting, por su historia, por su presente, y tendremos que hacernos cargo de su futuro, tendría que estar compitiendo en la primera división, y allá está el camino en el cual trabajamos hoy todos los días para llevarlo. Bueno, iba a preguntarte sobre el reto de subir a primera, pero ya me lo has dicho, reto prioritario. Pero también has comentado antes algo al principio que es muy importante, que decías que también tenéis que haceros cargo del patrimonio del Sporting en cuanto al desarrollo de sus instalaciones, ¿no? Porque quizás el Sporting, como los clubes que llevan muchos años en segunda, y que en el caso del Sporting es menos que otros, pero quizás sí tienen carencias a nivel de infraestructuras deportivas y sobre todo también en relación y su conexión con la ciudad, ¿no? Mira, Julio, la historia de Sporting, para quien lo conoce es muy clara, para quien no, es verdaderamente una historia sorprendente, ¿no? Es el primer lugar en el que se jugó fútbol en España hace muchos años, es el estadio más antiguo de España, pero también es cierto que el estadio se ha venido modernizando y adaptando a las nuevas circunstancias, y hoy un estadio de 30,000 espectadores muy funcional, pero con una fuerza de afición también muy especial, ¿no? Es la solera de la que estamos hablando, ¿no? Todas estas grandes batallas y todo lo que ha surgido alrededor de la historia de este club. Y Mareo es una cosa impresionante, y de ahí han salido históricamente, pero seguimos hablando de historia, los grandes jugadores. Y una de las conversaciones fuertes que he tenido que tener, porque al final el aficionado, la comunidad, siempre ves tu casa con mejores ojos que los que realmente son, y hay muchas quejas de otros clubes que han venido a apoderarse de la cantera o de los jugadores, de los jóvenes de toda esta región de Asturias. Y hay que ser muy conscientes de que hoy es verdad que hay una gran historia, es verdad que hay una enorme plataforma, pero probablemente hoy lo que tenemos que hacer, más que quejarnos de quien se lleva a nuestros jugadores, es generar esta infraestructura, esta estructura y estos procesos que hagan que los jugadores de Asturias y de otras partes de España y también del mundo elijan estar en Sporting, como fue hace muchos años. Y esto es un tema que obviamente no se va a resolver de la noche a la mañana, se tiene que ir resolviendo
poco a poco en este esfuerzo y en este enfoque, que sí es verdad, tiene que llevarnos a primera, pero nuestro enfoque verdaderamente está en esta construcción paciente, con templanza, pero muy intensa en el día a día. Con lo cual vamos a apostar por un modelo muy de cantera, muy de desarrollo de deporte, con esas infraestructuras, pero ¿y qué relación vamos a tener también con el fútbol mexicano? Porque ahora vamos a entrar a hablar un poquito de lo que serían las multipropiedades, las multiclubes que existen en el mercado actualmente como una forma de desarrollo de la industria del deporte, y decir, ¿qué relación va a tener el Sporting de Gijón, evidentemente por su accionariado mexicano, con los jugadores mexicanos, que también son jugadores y de bastante importancia? Mira, nosotros vemos la multipropiedad en equipos como una posibilidad muy interesante de crecimiento y de desarrollo y de apalancamiento y de grandes ventajas. Yo creo que el mejor ejemplo que te puedo dar es, en mi caso yo tengo 3 hijos, ¿no? Tengo un hijo, el más chico, que tiene 22 años, y 2 hijas gemelas de 23. Y así vemos un poco los clubes, ¿no? Todos viven en un mismo ecosistema, todos reciben las mismas oportunidades y luego reciben las propias oportunidades que ellos generan, pero cada uno tiene su personalidad y su destino. Entonces vemos ciertas cosas que pueden catapultar sinergias relevantes, particularmente en el área de scouting. Vamos a hablar de la parte deportiva, en el área de scouting, en el área de analytics, en el área de análisis deportivo, tanto de performance como de rivales. Hay un grupo de personas muy especializado que hemos venido preparando a través de los años, que presta servicios a través de la organización, y eso hace que haya una descarga de un peso presupuestal que al club particular tal vez no le alcanzaría para poder pagar esos servicios en lo individual. Pero ese gran reto de que estos servicios compartidos sean eficientes es un reto a nivel de Orlegui Sports. Y te doy otro ejemplo, la parte jurídica, que es tan importante hoy en el mundo deportivo. Sin duda. Y en esta situación complicada donde los representantes se hacen llamar empresarios, nunca los he visto invertir ni tomar riesgos como empresarios, pero esa puede ser una plática del año que viene, y donde toda esta gestión es muy importante, porque al final es verdad que los jugadores son seres humanos, son parte de la organización, pero hay un vínculo que hay que cuidar con mucha claridad, porque pones en riesgo de alguna manera el patrimonio del club cuando esto no sucede. Entonces, hay muchas áreas, y te puse algunos ejemplos, pero también todo el camino de lo que hablaban en la parte anterior, de redes sociales, de cómo comunicarte con la nueva tendencia de los aficionados en todo el sistema digital, en todo este mundo nuevo de metaverso que claramente está tomando un rol más importante cada vez. A través de estos clubes pueden beneficiarse de forma importante al tener esta parte de servicios compartidos centralizadas y dándoles servicios especializados en un grupo de gente que tiene una visión mucho más abierta y mucho más global por la experiencia que puede vivir al participar de distintos mercados. Igualmente merchandising, igualmente la parte de día de juego, lo que nosotros llamamos experiencia en realidad del aficionado, donde hay equipos de personas trabajando intensamente en mejorar la experiencia del aficionado y también mejorar la rentabilidad del club y la cercanía con nuestra afición. Entonces, son muchas las ventajas que pienso que provee una estructura multiclub como la que nosotros hoy tenemos y proponemos. Haciendo un ejemplo muy básico, ¿qué diferencias o similitudes podría tener un grupo, por ejemplo, el Grupo Orlegui con un Manchester City Group, es decir, con el City Group, independientemente del volumen de operaciones que realizan unos u otros? Pero vosotros habéis empezado, es decir, sois propietarios de 3 clubes y podríamos decir de alguna manera que un grupo mexicano ha dado el salto a Europa para realizar una serie de inversiones a nivel empresarial, y por lo tanto me gustaría hacerte esa pregunta: ¿en qué se diferencian ambos dos modelos? Porque sería bueno para la gente diferenciar ambos dos. Bueno, sin duda hay enormes diferencias en la parte de recursos naturales y monetarias en los clubes. No conozco en realidad sus razones, pero sí entiendo que también hay muchas similitudes en los servicios que van prestando a los distintos clubes, ¿no? Ellos tienen una cadena de clubes alimentadores en distintos países y tienen un club como una nave madre, digamos, que es el City en Inglaterra, que bueno, es la joya de la corona. Nosotros hoy no estamos en ese camino, creemos que tenemos
Hoy en el grupo 3 clubes que brillan por su propia historia, por su propio presente y que brillarán por su propio futuro. Pero claro, hay muchas similitudes en todo este sistema de estrategia compartida y de servicios compartidos, que después hay grupos de personas específicas en los clubes aterrizando esa estrategia que se genera en conjunto. ¿Vais a parar en adquirir clubes en Europa o esto es un punto y seguido a otras posibles inversiones? Yo creo que nuestro camino de crecimiento está trazado y es muy claro, y la manera en la que hemos ido construyendo, para mí la gran fortaleza que tenemos como grupo no está en los resultados que hemos tenido, que ciertamente son muy buenos, pero está en el equipo de gestión que hemos ido construyendo y preparando con jóvenes muy potentes, muy actualizados, muy bien preparados y que le dan la solidez y la gran fortaleza a nuestra organización. Hoy hay mucho en qué enfocarse, hay mucho que trabajar, aún en los 3 clubes, pero particularmente hablando de Sporting en todos los sentidos. Y hoy estamos totalmente concentrados en ello, pero jamás descartaría que pudiéramos dar un paso en algún otro sentido, ya sea en Sudamérica o también en algún otro país de Europa, que pueda complementar de una mejor forma la red de clubes y esta familia que estamos construyendo para generar valor a través del fútbol. Ahora que ya habéis aterrizado en España y que sé, en primera persona lo conozco, que habéis estado muchos años intentando analizar, visibilizar cuáles serían las mejores oportunidades y sobre todo elegir la decisión final que habéis tomado, que ha sido adquirir un club histórico, ahora sí tienes base para poder analizar las grandes diferencias que existen entre el mundo del fútbol mexicano y español. ¿Qué diferencias destacarías? Pues mira, yo creo que hay, y no voy a calificarlas, porque claro que hay diferencias y hay que empezar por las diferencias históricas. Yo creo que para comprender el presente y entender mejor el futuro es bien importante comprender cómo ha sido la historia y la evolución de esta historia. México vive en un paraíso, y en un paraíso lo digo porque tiene más de 120 millones de mexicanos viviendo en México, totalmente comprometidos y adheridos en 1000 sentidos culturalmente al fútbol, pero no olvidemos que hay 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, en donde hay más de 40 millones de mexicoamericanos que siguen fluyendo, que siguen moviéndose entre país y país, y donde tenemos un mercado al alcance de nuestras manos. Mientras España tiene que ir a buscar mercados fuera de España, a miles de kilómetros de distancia en ocasiones, ¿no? Entonces, esa para mí es una gran diferencia que enaltece y que engrandece el potencial que el fútbol mexicano tiene para desarrollar, de lo cual he visto en la mañana a nuestro presidente de la Liga, Mikel Arreola, que seguramente mañana en su ponencia podrá hablar con más detalle al respecto. Pero luego también aquí tal vez la situación era tan apremiante antes del 2015 para la gran mayoría de los clubes, porque entiendo que habían algunos poquitos clubes que no estaban en una situación apremiante, pero la gran mayoría sí, que el Real Decreto ha sido muy sólido y ha cambiado en muchos sentidos a través de la consolidación de derechos de una liga muy sólida y muy bien organizada, proyectándose a nivel España, por un lado, pero también a nivel internacional, con embajadas, digamos, ¿no?, de la liga en distintos países, cuidando de sus contenidos, promoviendo el desarrollo. Creo que lo que ha sucedido aquí y la manera en que se ha estructurado, por un lado, el fútbol profesional a través de la primera y la segunda, y por otro lado, todo el fútbol amateur a través de la federación, es una muestra clara de una organización que está apuntando a un crecimiento mayor. Y mucha gente puede pensar que lo que pasó los últimos 7 años ha llegado a su máximo, y yo creo que no. Yo creo que España tiene una cultura, un sabor que seguramente vendrá ahí en tu lista de preguntas, que en esta candidatura conjunta entre España y Portugal de cara al 2030 puede cambiar y puede hacer un renacer muy grande 15 años después de la reestructura profunda del fútbol español, donde dejaron de generarse deudas, donde hay cuentas claras con el fisco, donde hay certidumbre para los aficionados en términos de qué sucede en su equipo, donde hay una escalera de derrama económica entre la primera y la segunda división
que creo que es fundamental en el fútbol actual. Creo que ahí te doy algunas de las ideas donde tal vez una pueda aprender de la otra, ¿no? No, sin duda alguna, para mí hay un punto crucial, que tú has hablado del Mundial de Portugal-España o la posible alternativa en el fútbol español del Mundial España-Portugal en el 2030, pero claro, vosotros has hablado antes del gran territorio común que manejáis en el fútbol mexicano conjuntamente con Estados Unidos, porque hay muchos millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, el mundo latino en Estados Unidos está tomando... Es difícil ir por una ciudad de Estados Unidos, incluido hasta Nueva York o cualquiera, y no hablar en español. Es curioso, el castellano se utiliza de forma amplia, pero claro, vosotros acabáis de alcanzar un acuerdo o un preacuerdo con la MLS en amplio sentido, en el cual se puede realizar o llegar a desarrollar una liga conjunta entre México y Estados Unidos, que también os va a dar una visibilidad y unos incrementos en el volumen de ingresos y de la competición muy significativo. Sí, yo creo que ese es un ganar-ganar, ¿no? Y algún día, cuando delineábamos ese plan desde hace varios años y tuve la oportunidad de iniciar esas conversaciones con algunos de los dueños de la MLS, de los equipos de la MLS, que son buenos amigos, yo lo que les decía es que en el momento presente esto es probablemente mejor para ellos, en el mediano plazo seguramente es mejor para nosotros, pero en el largo plazo es mejor para los dos. Y compartimos tantas cosas y hay es decir, solo para entender, la población total de España es la que vive de mexicanos en Estados Unidos. O sea, esa es la dimensión del número de personas. Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de estar más cerca de ellos, porque hoy lo hacemos a través de cuando nos toca jugar en CONCACAF, que es nuestra Champions, en Estados Unidos, ok, haces un juego oficial, pero después es pretemporadas y juegos amistosos. Y aunque tenemos una gran respuesta de la afición quiere que estés cerca de ellos. Y no olvidemos que el fútbol no solo compite hoy contra sí mismo, compite contra muchas otras formas de entretenimiento que los jóvenes están hoy viendo y utilizando y que de pronto hacen que la competencia sea mucho más grande que lo que era hace 20 años para nuestra industria, me refiero al fútbol. Hoy no es fútbol contra fútbol, es fútbol como industria contra la industria del entretenimiento. Entonces, creo que se ha dado un paso fantástico, creo que Mikel y Don Garber han hecho un trabajo fabuloso, Don Garber siendo el comisionado de la liga en Estados Unidos, y creo que esta aventura que iniciará en el 23, con un parón de 6 semanas, donde jugarán un torneo oficial avalado por FIFA, todos contra todos, será un antes y un después en la forma en la que se pueda ver esto. Pero no olvidemos esto, porque aquí hay toda esta historia de si la Superliga o no. Esa es excluyente. Esta es incluyente. Es decir, los 18 equipos mexicanos jugarán contra los 30 que hay hoy, equipos de la MLS. Es decir, todos los equipos van a participar de este torneo en igualdad de circunstancias, en una venta consolidada de todos sus derechos, tanto comerciales como de día de juego, como televisivos y de promoción. Y creo que esto puede ser un camino muy interesante para ambas ligas. Conocimiento, experiencia y una nueva aventura en Gijón. Creo que es una gran aventura para todos y es un reto, sin duda alguna, para Grupo Orlegui, que seguro con los profesionales que manejáis el grupo, de los cuales tengo gran conocimiento y conozco a muchos de ellos, la verdad es que os auguro buenas situaciones. No te voy a preguntar, bueno, sí, que porque hoy no cobro como abogado, ¿para cuándo vais a ascender a Primera División en el Sporting? Bueno, esa es la pregunta más difícil y más... A ver, es la más fácil porque popularmente es muy fácil contestarla, ¿no? Y la primera fecha pues es en 2023, pero sería absurdo y te voy a decir, tú sabes que hemos sido multicampeones en la Liga Mexicana, que es altamente competitiva. Hoy uno de nuestros equipos bicampeón, como bien dices, después de 70 años de no haber ganado nada, pero realmente, y te lo digo de frente y con el corazón en la mano, jamás nos pusimos una fecha para un campeonato. Lo que sí nos pusimos es a trabajar con una gran responsabilidad, a ser muy intensos en lo que hacemos, a construir las razones que te hacen estar cerca de un campeonato. Y aunque yo no creo en la suerte, sí creo en Dios y de pronto Dios te premia. Así que ojalá que podamos hacer lo suficiente y tener los méritos suficientes para encontrar para Asturias una nueva vocación, porque esta candidatura del 2030
Por supuesto que la gran excusa es el Mundial, pero para mí es encontrar una nueva vocación en general para Asturias. El clima está cambiando, ha sido un verano extraordinario en Asturias. Quien no conoce debe de conocerlo, es una tierra fantástica con muchas cosas para ver y para hacer, y este puede ser el inicio de unión de voluntades entre gente de gobierno, entre empresarios, pivoteados por el fútbol, que tiene esa gran responsabilidad, esa gran oportunidad para hacer una causa del 2030, si es verdad de fútbol, pero que haga una vocación distinta en la economía y en la forma de vida de la gente de Asturias, y esa es la ambiciosa propuesta que anhelamos, que soñamos y en la que trabajaremos, y estoy seguro que como consecuencia de eso algún día podremos hablar de la fecha, querido Julio. Nos ponemos aquí el año que viene o el siguiente para venir aquí y contar cómo fue la experiencia. Mucha suerte, porque trabajo, experiencia y mucho interés tenéis, no solo económico, sino personal, porque sé que eres una persona que le gustan los retos y le apasionan los retos, con lo cual os deseo mucha suerte y felicitaciones por esa adquisición, porque habéis comprado un gran club. Yo no sé, David, si alguna cosa más podemos aportaros. Muchísimas gracias. Tenemos que acabar ahí, pero mira, a mí me interesa mucho este proyecto del Sporting. Es un equipo que realmente llama la atención. Queremos ver otra vez en la liga. Queremos ver qué van a hacer los Leg Sports aquí en Europa, cómo se va a continuar la cosa. Entonces, como dice Julio, pues te deseamos toda la suerte del mundo a ver lo que pasa en estos siguientes años. Pero muchísimas gracias a ti, Alejandro, y también para manejar la conversación expertamente, como siempre, Julio. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Julio y para Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias, amigo.